Ya, ahora sí, chiquillos. Ya, miren, esta es la prueba número 2 del semestre pasado. Esta prueba estaba bien, bien fácil. La verdad no era para nada, nada difícil. Miren, la pregunta uno dice, se recopila información relacional el peso en gramos P de 568 gallinas. Entonces, el número de gallinas, ¿qué sería? El número de gallinas sería en este caso el tamaño de la muestra, ¿cierto? En este caso fueron 568, que se identifica tres grupos distintos, que seguirán dietas específicas. El primer grupo seguirá una dieta en base a harina de pescado. El segundo grupo seguirá una dieta en base a frecho, mientras que el tercer grupo una dieta en base de vegetales deshidratados. Entonces, ¿cuál es la variable que a nosotros nos interesa? Es el peso, ¿cierto? Que sería esta de acá, la que se llama PEI, ¿cachai? Porque es para el individuo I, que sería en este caso la gallina. Dice, la dieta que siguen los ejemplares se analiza a través de una variable dummy, que toma el valor de 1 cuando el ejemplar sigue una determinada dieta y en 0 en otro caso. Se sabe que los tres grupos de gallinas presentan igual promedio, igual peso promedio antes de ser sometida a dieta específica. O sea que todos antes de seguir una dieta tenían el mismo peso. El modelo de regresión a estimar es el siguiente. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros sabemos, chiquillo? Cuando se incorpora una dummy, por decirte, yo tengo, por dar un ejemplo, este caso, tres grupos, que sería en base a harina de pescado, afrecho y vegetales deshidratados. Nosotros para poder incorporar una dummy, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que usar un grupo de base. Un grupo tiene que quedar siendo cero, ¿cierto? Porque se compara contra ese. En este caso, ¿cuál es el que se hace cero? Es BD, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos HP, que sería la sardina de pescado, y afrecho, la letra A. Entonces, miren, asumiendo el cumplimiento de los supuestos básicos del método LS, nosotros sabemos que ya se cumplen todos, ya se realizó la estimación. Interpreten los resultados del anexo 1. Y la pregunta es ¿cuál es el peso promedio de cada gallina? Ya. Entonces, para ver, vamos al anexo. Eso sería lo principal. Ya. Para ir al anexo, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que fijarnos primera cosa. Primera cosa, sí. En el anexo 1, nosotros vemos qué cosa. Que lo que tenemos que fijarnos es que la variable de A, en este caso, no es significativa, ¿cierto? En este caso, la variable A, o sea, las gallinas que consumen afrecho no tienen diferencia, ¿cierto? ¿Contra cuáles gallinas? Contra las gallinas que consumen una base de vegetales deshidratados. Entonces, mira, lo primero que tenemos que nosotros anotar en la prueba, obviamente, nosotros decimos que HP es significativo, el valor es menos 25,569 y además es significativa al 5%. Súper. El intercepto obviamente va a ser significativo, si no las gallinas pesarían cero. Eh, ¿Y qué más importante? Decir que la variable A es no significativa. ¿Por qué? Porque el valor P es menor a un 5%, ¿cierto? Perdón, esto es mayor a un 5%, perdón. Mayor a un 5%, no tiene los Javier, puntitos, ¿sí? ¿cómo sé yo que el intercepto se hace cero después la última? O sea, que lo tomaste como principal. Ah, porque aquí, mira, si yo subo, la que se llama BD no está acá, pues, entonces esa es la que usaron de base. Sí, pero es que después hay otro ejercicio que ya, pero ese te la he preguntado y después te pregunto ese. Pero es como para saber Ya, aclarar, ya, después, no saber después vemos el identificar. otro ejercicio, ya, entiendo. Ya, mira, sigamos. Tal vez entiendo tu pregunta, pero vamos ¿cómo te digo? Ya, sigamos viendo. Entonces, la variable A es no significativa, ¿cierto? Al modelo no le aporta nada. Entonces, vamos a ver la otra parte del anexo, ¿cierto? Ah, solo este del anexo, pensé que había más. Ya, pues, entonces, nosotros, ¿qué podemos decir acerca de esta regresión? ¿Qué es lo importante? Lo importante es ver qué cosa, acerca de lo que nos preguntan. Lo principal era esta regresión, el peso de las gallinas. Nosotros, ¿qué podemos decir acerca de este beta? El beta 2. El beta 2 es significativo y además, ¿qué cosa? Es menos 25,569. ¿Eso qué quiere decir? Estamos diciendo que las gallinas que consumen harina de pescado en su dieta tienen mayor o menor peso, chiquillos. Tiene Menor, obviamente un menor peso, porque es negativo. Sería, si yo hiciera esto, en el beta uno sería 135,26. El beta 2 ¿cuánto sería?
Pero eso que decir que perdieron peso al peso inicial promedio que tenían. Sí, pues, al peso promedio que tenían, exactamente. Sí. Eh, y las que tienen afrecho, o sea, los que tienen afrecho no van a tener dieta por harina de pescado, ¿cierto? Porque uno Porque puede son seguir grupos diferentes. sí, son grupos diferentes, po. Entonces, si yo, esta variable es significativa o no es significativa, no es significativa. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que las que consumen afrecho y las que consumen vegetales disetados tienen diferencia de peso. Si esta no es significativa, ¿debería incorporarla? No debería incorporarla, pues chiquillo. Entonces sería solo el peso de la gallina, sería solo beta uno, ¿cierto? Entonces, ¿qué análisis yo debería realizar? Debería, primero que todo, debería decir que obviamente que el beta 2 es significativo, el beta 3 no es significativo porque es mayor a un 5%, el valor P, perdón. Y además, ¿qué debería decir? Debería decir que las gallinas, las de vegetales deshidratados, ¿qué peso tienen? De 135. Las que consumen harina de pescado, ¿cuánto es su peso? De 135 menos 25, o sea, 110,26, perdón, para no hacer esa resta. Y las que consumen afrecho y las que consumen vegetales deshidratados, no existe diferencia en el peso. O sea que da lo mismo cuál dieta sigan, porque las dos van a tener el mismo peso. No sé si tienen duda con respecto a esto. Además que también se puede decir que el R cuadrado de cuánto es, del 4,2%. Entonces, eso es como lo principal. Si el profe les preguntara, eso es lo que deberían decir. No sé si tienen duda con este ejercicio. Chicos, ya, voy a asumir como que no quedaron dudas. Ana, ¿este es el ejercicio que tú dices que tenías duda o en el siguiente? Sí, sí, es que mi duda es con el tema de la Dami, porque arriba la de dietas y comparaste como la BD con la de harina de pescado y con la Sí, po, frecho, es que pero en estas se hacen esta, con... Ah, ya, ya. Es que esta puede ser que una dami tome uno y 0 y sean solo dos valores. Eso puede ser la diferencia, ya, porque esa era mi aquí, duda. ya mira, aquí vamos a ver vamos a ver la siguiente. Mira, veamos este ejercicio. Dice, se recopila información relacionada al consumo de CO2, que es la variable C, que es la variable dependiente, para 84 unidades de una especie de planta. O sea que la variable dependiente es C y el I serían las plantas, ¿cierto? ¿Para cuántos serían los trenes? 84. Dice, se entiende que el consumo de CO2 puede ser explicado por la concentración de CO2, CC, en el ambiente. O sea que nuestra variable dependiente es la concentración de CO2, la cual sería CC. Está como beta 2, ¿cierto? El beta 1 nosotros sabemos que es el intercepto. Además, se define una variable denominada TT, que toma el valor de 1 cuando previo al periodo de observación una planta es sometida a congelamiento y 0 cuando no es sometida a este tratamiento. O sea que cuando es 1, el beta 3 va a tener un valor y se va a sumar al consumo de CO2 y cuando es 0 no se va a ser considerada, ¿cierto? Eso es una dummy. Al final aquí no estamos comparando, simplemente estamos viendo si existe una diferencia, ¿cierto? ¿Este beta está de manera multiplicativa o aditiva, chiquillos? De manera aditiva, ¿cierto? Porque esto es un cambio de intercepto, no un cambio de pendiente. Entonces, sigamos. Dice, a partir de la estimación correspondiente que aparece en el anexo 2, interpreta los resultados. Supongo el cumplimiento de los supuestos básicos del método LS. Ya. Y la pregunta 2, ya, la pregunta 2 es mucho más difícil, así que vamos a hacer solo la letra A por ahora. Dice, a partir de la siguiente estimación, ya. Nosotros tenemos que ir al anexo 2. Ya. Vamos al anexo 2, este era el anexo 1 y este era el anexo 2. Ya, a ver cuánto. Ya, solo hay que ver esto. Ya, solo hay que ver este grafiquito. Ya. Entonces, ¿qué es lo que de nosotros tenemos que ver? Primero, obviamente, vemos la regresión. No sé si puedo rayar aquí. Ya. Vemos la regresión, ¿cierto? Vemos estos valores. Esta es significativa y esta es significativa, ¿cierto? O sea que entonces se rechaza hipótesis nula de no significancia, todas son significativas. ¿Qué valor tiene cada beta? El beta uno sería de 22,93, ¿cierto? Este sería el beta uno. El beta 2, ¿cuál sería? El CC, que sería la concentración de CO2, y TT, que hacer el tratamiento de congelamiento, si no me acuerdo, que sería el beta 3. Ya. Entonces, además, el R cuadrado de cuánto es? De un 33,72%, ¿cierto? Ya.
Entonces, analizando esto, ¿qué es lo primero que tenemos que analizar? Es lo que nos preguntan, interpreta estos resultados, ¿cierto? Ya, al analizar estos resultados, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver lo siguiente. Voy a borrar esto. Es ver si estos betas son significativos y además qué significa que esto acerca del tratamiento o no el tratamiento de esto. Cuando nosotros estamos analizando el consumo de CO2, nosotros estamos diciendo que una planta consume esto, esto, más esto, ¿cierto? Cuando nosotros vemos el tratamiento, ¿qué quiere decir, chiquillo? Lo que está diciendo es que si este toma el valor, porque esta puede tomar, este tratamiento puede tomar el valor de uno o cero, ¿cierto? Esos son los dos posibles valores. Toma el valor de uno si la planta recibe el tratamiento y cero si no recibe el tratamiento. O sea que estamos diciendo que las que reciben el tratamiento de congelamiento, ¿qué producen ellas? Produce que ellas dejen de consumir CO2 ¿en cuánto porcentaje? Perdón, ¿en cuánto valor? En un 6,885. Entonces, ¿qué deberíamos decir en nuestro análisis, chicos? Deberíamos decir que las plantas que consumen, deberíamos decir las plantas que reciben un tratamiento de congelación, ¿cierto? Era congelación. Las plantas que reciben, sí, un tratamiento sometido a congelamiento, ¿qué les produce? Les produce que consuman menos CO2, ¿cierto? ¿En cuánto? En un 8,6, si no me equivoco. O era 8,6, ¿cierto? En un 6,8, en un 6,85. En vez, las plantas que no reciben el tratamiento de congelamiento consumen más o consumen menos, consumen más. Eso, simplemente. Eso sería lo importante. Además de explicar el R cuadrado, usted explica que el modelo explica un 33,72%. Eso. No sé si tienen dudas con respecto a esto. Esto simplemente es ver estos valores, ven si estos betas son positivos o negativos, qué significa que sea positivo o negativo. Además de eso, veo el R cuadrado. Nada más. Con eso están súper. Chicos, ¿dudas con esto? Esto es como lo más básico en sí. Ya, entonces como no hay duda, sigo con la siguiente. Aquí es más difícil. Miren, dice B. Luego a partir de la estimación del modelo 2 se estima los siguientes modelos. Este modelo, chicos, lo vimos en la clase de ayer. Este modelo, ¿para qué sirve? Si coloco los errores al cuadrado y coloco las variables dependientes aquí. ¿Qué significa esto? Esto es un test. ¿Para qué me sirve ese test? La heterocedasticidad, parece, Heterocedasticidad. ¿no? Exactamente, exactamente. Si yo coloco los errores al cuadrado es porque yo quiero saber si el residuo es heterocedástico o no heterocedástico. Y si es heterocedástico, ver qué variable me explica de mejor manera la heterocedasticidad. En este caso solo hay una variable porque una dummy no puede generar problemas de heterocedasticidad, po. Lo que produce los problemas de heterocedasticidad sería la variable CC. Entonces, en este caso, ¿qué nos están qué estamos viendo en este análisis? Estamos viendo si los problemas de heterocedasticidad, que si tiene este modelo problemas de heterocedasticidad, ¿qué variable lo explica? Tendría que ser la variable CC. Nosotros al ver en este análisis, nosotros vemos que la variable CC es significativa para explicar los residuos al cuadrado, chicos. No. No, no tiene los puntitos, no es A- significativa. Entonces, ¿tiene Además, la problema? prueba T. O sea, el Eh, valor P es mayor el, a 0,5. a un 0,05, exactamente. Entonces, si no tiene problema de heterocedasticidad, entonces la variable que causa el problema es, al final la variable CC no tiene implicancia si hay problema de heterocedasticidad o no, ¿cierto? Como que no significa. Ya, miren, además había otro test, ¿cierto? Era el siguiente, que era el test, acá está. Además se estimaba esta regresión, ¿cierto? Esta regresión, ¿para qué piensan que es? Cuando yo les pasé acerca de, cuando vimos los otros test, ¿cierto? Vimos los test para la autocorrelación residual. Este, el profe no lo pasó, pero nosotros pensando, nosotros decimos, ¿qué es la autocorrelación? Chiquillos, ¿qué es el supuesto número 5? ¿Qué dice que eso? Que la correlación entre el error T y el error T-1, ¿cuánto es? Es de cero, ¿cierto? O sea que no están correlacionados los errores, el error con el error pasado, ¿cierto? En este caso, ¿qué esperaría si este es el error pasado, ¿cierto? Este es el error pasado con este. ¿Qué esperaría de esta correlación? De esta regresión, perdón. ¿Qué esperaría que el beta 2 fuera significativo o no fuera significativo?
Que no fuera significativo, pues chicos. Porque si fuera significativo, significa que hay problemas de autocorrelación. Porque esta variable explica a la variable de ahora. Entonces, miren, si nosotros vamos a esta regresión, que sería esta de aquí, nosotros vemos que la variable es significativa. O sea que el residuo pasado explica al residuo en el presente. El residuo en t-1 explica el residuo en t. Entonces, ¿qué problema hay? ¿O qué supuesto anula? El supuesto número 5 y el supuesto número 5, ¿qué problema genera? Problemas de autocorrelación, ¿cierto? Entonces, ¿qué me fijo aquí? Me fijo en esto, digo que i en -1 con el error en el error actual. Veo que es significativo y eso no, eso es lo importante. Ya. Entonces, ¿qué nos están preguntando? ¿Qué sería esta? Ah, ya, aquí me están preguntando, o sea, a partir de la estimación del modelo 3. ¿El modelo 3 qué podemos decir? Que no hay problema de heterocedasticidad. Como no hay problema de heterocedasticidad, ya que se realizó un test de White. El test de White que hizo, analizó si la variable cc era significativa para poder explicar el error al cuadrado. Como no es significativa, no hay problema de heterocedasticidad. En el caso de la estimación del modelo 4, que podemos comentar que el beta 2, o sea, el residuo pasado, es significativo para explicar el residuo actual, o sea que hay problemas de autocorrelación. Eso, no, ni siquiera les piden corregirlo. No, con eso está bien, listo. Chicos, aquí ni siquiera preguntan, oye, si hay problemas de heterocesticidad o autorrelación, ¿cómo se corrigen? Ya. ¿Preguntas con respecto a eso? ¿No? Chicos, No, yo no. ya. Entonces sigamos con la siguiente. Ya. La pregunta 3. Dice, se recopila información diaria relacionada a la temperatura temperatura atmosférica en la ciudad de Nueva York durante 111 días consecutivos. A partir de estos datos se estima los siguientes modelos de regresión lineal bajo el método LS. Este modelo es un log lineal, es un modelo log-log, ¿cierto? Esto también es log-log. Entonces, hay dos estimaciones. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos estimaciones? Si nosotros estamos viendo, es que en una se eliminó una variable en particular que es la variable O, ¿cierto? Que es partículas promedio de ozono durante el día. Entonces, las variables dependientes, ¿cuál sería? T, que sería la temperatura, la variable dependiente, y la variable O, que sería el logaritmo de O, o sea, es un porcentaje, la RS, que sería esta, y la variable V, que sería esta. Entonces hay dos modelos, uno que tiene sacada una variable, ¿cierto? Le sacaron la variable log O. Vamos a ver por qué. Ya. Entonces, la primera pregunta nos dice, refiérase a los eventuales problemas asociados a la autocorrelación entre la variable exógena y el modelo. Cuando hay alta correlación entre las variables exógenas, ¿qué problema genera? Genera La problemas de... multicolinialidad grave. Exactamente, multicolinealidad. Entonces, nosotros, ¿qué esperaríamos de eso? Que entre la regresión 5 y la regresión 6, si la regresión 5, no sé, hay algún cambio, no sé, pues que el parámetro sea negativo y además no es significativo, y el modelo 6 es significativa esa variable, es que hay problemas graves de multicolinealidad, ¿cierto? Entonces, vamos a ir al anexo 3. Miren, acá está el anexo, este es el anexo 3. Ya ven. Además de esto, miren, aquí se estiman regresiones individuales. O sea, mira, nosotros vemos que el logaritmo de O es significativo, además es positivo. Nosotros viendo la regresión de la variable RS es significativa y además es positiva. Y en el caso de la variable V es negativa y es significativa. Ya. Entonces, ¿yo qué esperaría en la estimación del modelo que considera las tres variables? Esperaría que el beta 2, el beta 3 y el beta 4, el beta 2 fuera positivo, el beta 3 fuera positivo, y el beta 4, en este caso que sería el logaritmo de V, sería negativo, ¿cierto? Y todas deberían ser significativas. Entonces, vamos a ver el anexo de la regresión completa, que sería la 5. Aquí lo veo. ¿Qué veo en la estimación? Ustedes ya lo vieron, ya lo saben. Eh, ¿Qué veo en esta regresión? Esta variable no es significativa, siendo que era significativa por sí sola. Esta variable es negativa, pero no es significativa. Al final, la única que quedó significativa, perdón, es la variable log O. Entonces,
¿a qué se deberá esto? Debe deberse a problemas de multicolinialidad, ¿cierto? Entonces, si el profe nos pregunta por qué se debe esto, ¿qué deben decir? Deben decir debido a la alta correlación entre las variables, generó problemas de multicolinialidad, lo cual llevó a que eh, los betas se fueron de zonas de significancia a no significancia. Ya. Entonces, ahora aquí hay que ver el modelo 4, ¿cierto? Tengo una consulta, ¿Sí? Javier, en esa parte. ¿Sí? Vuelve un poquito a donde estaban las salidas del R, en Espérame. Sí, la última, donde aquí. están todas. ¿Ya? ¿En dónde está? ¿Dónde está el completo? Ya, este. Sí. ¿Sí? Dime. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso de que ya todos tuvieran significancia, pero el que antes era negativo ahora es positivo? Como También hay problemas que, de multicolinialidad. También. aunque sean significativas, Sí, aunque sean significativos. si el signo cambia, Sí, igual es porque si este es problema. negativo, por decirte, es como que yo te dijera, puede ser un ejemplo Como que estúpido, le pero quitara algo, no sé, por sí, decirlo así, ¿no? porque aquí estoy quitando peso, le estoy Sí. quitando la temperatura. Mm. Y no sé, eso como que corrige, como que sigue, no sé, pues si yo estoy viendo que el viento, no sé si yo leyendo me dice que el viento disminuye la temperatura y después yo en el análisis veo que el beta es positivo del viento, ¿quién se equivocó? ¿La literatura o yo? Es más probable que yo, ¿cierto? Mucho más Mm, probable. sí. Entonces, igual obviamente sigue una lógica. Ya, Ya. mire, acá, ¿cuál íbamos, cierto? En esta, ¿cierto? Ya, el modelo 5. Y ahora nos dicen, refiere a eventuales problemas con el cumplimiento de los supuestos básicos del método LS a partir del modelo 6. Entonces nosotros vamos al modelo 6, que sería este de acá, ¿cierto? Este modelo es la que le cortaron la variable O, ¿cierto? Que era la que causó los problemas. Estas variables son significativas y la variable V sigue siendo negativa, que está súper. A ver el análisis gráfico. Nosotros, ¿qué deberíamos ver en esto? Primero, ver qué significan los ejes, pues si esto es como un plano cartesiano, perdón, no hay un plano cartesiano, un gráfico de barra, ¿cierto? Eh, Veo que aquí tiene el residuo 2, que será el residuo al cuadrado, y el logaritmo de RS. Nosotros, ¿qué vemos en este análisis gráfico? Este es un análisis gráfico, no es ningún test. Nosotros vemos que esto sería los residuos al cuadrado y esto sería el logaritmo. Entonces nosotros vemos que hay indicios de qué cosa, de heterocedasticidad, ¿cierto, chicos? Además de eso, miren, nosotros vemos que el logaritmo v, si nosotros vemos todos los puntitos, también hay como que no está no parece que el residuo sea muy constante que digamos, pero en este caso, este se ve más claro que este. Ya, entonces vamos a ver al anexo 3. Este es otro test, ¿cierto? Cuando vieron el test de par, había otro test, que no recuerdo el nombre ahora, que se llama el test es un test también para De medir, Glexer, ¿cómo? el test de Glexer, ¿ese? Que también es para medir heterocedasticidad, pero se hace, a Sí, diferencia del test de par, se hace con el residuo en valor absoluto, ¿cierto? tipo, después del test de par viene el test de Glexer y creo que el de valor absoluto. Ya. Entonces, ese test, no recuerdo el nombre ahora, pero sigue la misma lógica. Nosotros cuando vemos el log de RS, ¿qué deberíamos esperar? Que esta variable fuera significativa para explicar los residuos, ¿cierto? Que nosotros sabemos que ya hay indicios de que son heterocedásticos, ¿cierto? Entonces nosotros vemos que la variable no es significativa. O sea que si hay heterocedasticidad, ya hay presencia de heterocedasticidad, la variable log RC los provoca o no los provoca. ¿Provoca la heterocedasticidad o no la provoca? En este caso no la provoca porque no es significativa. Vamos a ver la variable v, log v. La variable log v explica los residuos al cuadrado, perdón, el residuo en valor absoluto. Sí. O sea que hay heterocedasticidad, y ¿qué variable causa los problemas de heterocedasticidad? Es la variable log v. Entonces, eso sería lo importante. Eso es lo que nos pregunta, ¿cierto? Sí, ahí está. Y falta el otra parte de la autocorrelación. Ya, a ver. Sigamos con la autocorrelación ahora. ¿Qué sería? No. Sí, acá está. Acá está. Ya, al ver la función de autocorrelación residual, ¿qué yo le había dicho? Que si pasaban estos valores, ¿cierto? Estos puntitos azules, ¿qué pasaba? Existía autocorrelación residual. O sea que el residuo se anulaba el supuesto número 5. Entonces, nosotros vemos que esto pasa en los puntitos, o sea que hay autocorrelación. Además de eso que nosotros vemos que es bastante alto, son bastantes puntitos. Entonces, vamos a seguir bajando. Ya, solo eso. Pensé que había algo más.
Entonces, ¿qué podemos detectar en este modelo? ¿Existe heteroscedasticidad? Sí. Además de eso, ¿qué más existe? Existe autocorrelación. Entonces, hay dos problemas que hay que solucionar, ¿cierto? Ya. Entonces vamos a ver el anexo 3. Entonces, ¿qué es lo primero? Eh, al ver, hay ¿cuántas soluciones? Ya, hay tres soluciones. Veamos las soluciones. Dice, solución de estimador consistente de la heteroscedasticidad. Este, ¿qué corrige? Cuando nosotros vemos, nosotros que sabemos que corrige la heteroscedasticidad, hay otro que corrige la autocorrelación, y además hay uno que corrige la heteroscedasticidad y la autocorrelación. ¿Cuál ustedes creen que hay que aplicar, chicos? El que hay que aplicar en nuestro modelo, en el caso de este, sería el tercero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque existen tantos problemas de este con este. Entonces, mejor usamos una solución que solucione los dos problemas de autorrelación, ¿cierto? Entonces, si nos preguntan, ¿qué nos preguntan en la 3? Acá está. Observando el análisis 3, refiere a la gravedad de los problemas detectados e interprete los resultados finales. Ya. Entonces, nosotros vamos a venir a esto. Nosotros, ¿qué podemos decir? Que se detectaron problemas de heteroscedasticidad, además problemas de autocorrelación. ¿Y cómo se solucionaron? Se solucionó con un estimador consistente de la heteroscedasticidad y autocorrelación. Fue, ¿era grave los problemas de autorrelación y heteroscedasticidad? No. ¿Por qué? Porque se corrigió fácil. Los betas mantuvieron su eh, valor de significancia y no hubo ningún cambio ni una cosa. Eso sería lo importante. Miren, si quieren saber, eso no sé si tan importante, pero ¿por qué yo puedo saber que se corrigió la heteroscedasticidad o no? Es porque la heteroscedasticidad causa que los problemas de esto causa que cuando nosotros calculamos los errores estándar de los betas. ¿Se acuerdan cómo era la fórmula, cierto? Era SSE dividido en n menos k por x, x transpuesta por x, la primera parte de x transpuesta por x a la menos 1, ¿cierto? Miren, si me doy cuenta aquí, ¿qué pasa con los errores estándar de cada beta? Son mucho más grandes, miren. Miren, este es 0,1. Este era antes 0,07. Este era 0,13. Antes era 0,11, 0,11. Y ahora este que es 0,03. Y este era 0,02. O sea, ¿qué quiere decir? Que si nosotros sabemos el estándar error y nosotros hacemos el análisis de significancia, cuando nosotros solucionamos estos problemas, ¿qué puede causar? Puede causar de que estos betas, como el error estándar es más grande, el que está abajo, ¿cierto? Puede causar de que cuando nosotros hagamos un test de hipótesis para saber si los betas, una prueba T, para ver que si son significativos o no son significativos, puede hacer que ya no sean significativos. Entonces, eso, si se los pregunta el profesor, es importante. Entonces, ¿qué yo pondría? Eso que les dije, de que se corrigieron los problemas de resistencia y autorrelación, que se mantuvo los betas y eso. Con eso, y si los problemas graves, ustedes ponen que no. Además de eso, vienen preguntas. Estas preguntas no sé si tan importantes porque están ahí abajo, pero no sé si tienen alguna otra duda, chicos. Tenemos 7 minutos. Chicos, ¿pregunta? Chicos, aprovechen de preguntar. Yo por lo menos no, Javier. Yo Gracias. tampoco. Ya. Entonces, además de eso, miren, si el profe les pusiera aquí en la prueba, que además, por decirles, si quieren saber si existe diferencia o que realicen un test para ver si la incorporación de la variable dummy fuera significativa, ¿qué test deberían realizar? Un test que se llama test de show, perdón. ¿Y ese test qué significa o para qué nos sirve? Para ver si la incorporación de dummies ayuda a nuestro modelo, ayuda a la capacidad predictiva de nuestro modelo o no ayuda. No ayuda. Yo creo que lo vieron con el profesor. La fórmula es bien sencilla, es como hacer un F parcial, pero en vez de colocar, cuando nosotros colocamos SS del modelo recortado y el modelo completo, en vez de este caso lo hacemos SS del modelo con dummies menos, así miren, lo voy a anotar. Sería SSE del modelo con dummies menos SSE del modelo sin dummy, perdón, sin dummy, dividido en K con dummy menos K sin dummy dividido en
SSR del modelo con dummy menos SSR del modelo con dummy dividido en N menos K con dummy. Y esto distribuye feature con K con dummies menos K sin dummies y N menos K con dummy. Eso, chicos. Si el profe se los pregunta, así se calcula. Es súper fácil. Entonces, si no tienen preguntas, chicos, lo voy a dejar hasta aquí. Voy a subirlo a YouTube. Si lo quieren volver a ver, ahí está. Además va a estar subido, está subido el de la semestre pasado, el que resolví. Así que tienen las dos para estudiar. Les recomiendo que estudien harto y eso. No sé si... Nada más. Eso sería todo. ¿Y la del año pasado es la misma? ¿Esta hiciste la No, misma prueba? no, esta otra. ¿Otra? Esa otra. Por Ah, eso les ya. dije que la pueden ver. Pero Ya. esa, a ¿Y en diferencia dónde de está el esta, link? ¿Eh? yo se los mando, yo se los mando. Ah, ya. A diferencia de esa, la diferencia de esa con esta, esa requiere mucho más cálculo, chicos. Ahí tienen que calcular el test de White cuando tienen que sacar n por el r cuadrado, si no me equivoco era n por r cuadrado, y eso lo comparan con el chi, que no recuerdo cuál era el chi de esa. Además de ese tienen que sacar el Durbin-Watson. El profesor les dijo que ya eran tabla. Ah, pero tal vez van a hablar hoy día con él, pues, a la Sí, me 8. mandó un correo que como que hacía referencia, que era como solo ver la salida. Ah, ya, entonces lo más probable es que sea bien parecido a esta prueba. Entonces, si les dijo eso, es muy Sí, sí, me parecido a esta. imagino que sí. Ya, además de eso, corrijan, estudien eso. Entonces deberían estudiar más de esto que de la otra. Pero igual es importante que le echen un repaso a eso. Además de eso, no sé, yo realicé el Durbin Watson, realizamos el test de show, realizamos hartas cosas en en esa prueba. Por lo que recuerdo, porque no vi el video. Javier, Así yo te que, voy a preguntar algo, me sí, acordé. Cuando dice así como que aumenta en una unidad, ¿eso va a entrar también? Que no sé qué en realidad eso. como cuando aumentan Que unidad. hay ejercicios donde la respuesta dice como, no sé, la concentración de O2, o sea, la concentración de CO2 aumentó en una unidad con respecto a no sé qué. Ese mismo ejercicio. Ah, por decirte este que dice, no sé, aquí este es un porcentaje, ¿cierto? Sí. Entonces sería el logaritmo de qué? De esta. Po. Entonces sería aumenta, no, esta no, esta de aquí. Entonces aumenta en un porcentaje, miren, si yo creo que en la pauta está eso. Ah, no está. Ya, pero este sería en porcentaje, po. Entonces cuando nosotros hablamos de porcentaje, ¿qué pasa? No sé, po, cuando este aumenta, cuando cuánto es la temperatura en porcentaje, nosotros estamos diciendo que cuando la variable RS, que no recuerdo lo que era, o el viento, o sea que cuando el viento aumenta en un 1%, ¿cuánto lo hace la temperatura? Disminuye en 0,03%, ¿cierto? Sería algo así, miren. Déjame anotarlo, que ya quedan 2 minutos. Chuta. Miren, este es el log del tiempo, ¿cierto? Entonces, si este fuera, voy a hacerlo solo con este, 0,03 por el logaritmo de qué? De V. Si V fuera 1, esto sería 1%, ¿cierto? Entonces esto sería menos 0,03%. Entonces, ¿cuánto disminuye la temperatura cuando el viento aumenta en un 1% en menos 0,03%? Eso, simplemente eso. En caso que aquí no fuera Ah, ya logaritmo, entendí. sí, en caso que aquí no fuera logaritmo, sería disminuye en 0,03. Eso, no en porcentaje. Ah, ya Disminuye en bacán. 0,03. Gracias. Eso. Ya chicos, entonces los dejo. Suerte y eso. No sé si mañana nos veamos. Voy a ver si voy a dar una vuelta. Pero es la... Ah, sí, me acuerdo que me han dicho en la sala. Ya.